Buen día, profesor. ¿Y qué es eso que eso, que profesor, y que Nobel, que Nobel, ¿de dónde viene eso, profesor? Y que se lo dieron y que a uno que no lo merece. Y que usted dice que hay un hombre aquí en Colombia que lo hubiera roto y se lo hubiera tirado en la cara al mismo Alfred Nobel y al mismo Trump y a Netanyahu. Hombre, espérense un momentico, que eso no es así. Yo les voy a explicar bien todas estas cosas. Eh, Resulta que y de los caballos, profesor, unos caballos asquerosos, profesor, ¿qué es eso, profesor? Bueno, querido estudiante, lo que pasa es que aquí en la comunidad del barrio Valle existen muchas personas que son partidarias de las cuestiones contrarias a la asesina derecha que ha visto. Y, y aquí en el barrio muchos fueron testigos de cómo de un tugurio de la ciudad salían gentes que eran del interior, ni siquiera eran costeños, con unos caballos de paso, imitando a la hacienda La Guacharaca, donde se paseaba Álvaro Uribe Vélez con sus caballos de paso, según dicen, pues. Y, y esos hombres salían y corrían todos los barrios para demostrar su vanidad, su vanagloria y que estaban imitando la ignominia. Y llegaban, y un día llegaron a una cantina del barrio y se querían meter con caballo y todo, sencillamente porque allá habían puestas unas fotografías del Che Guevara, habían fotografías del Padre Hoyo, habían fotografías de Fidel Castro, habían fotografías de muchas cuestiones de Marx y todas esas cuestiones que tienen que ver con el despeje del arrodillamiento ante la vanidad y la vanagloria. Y así, sí, por serio, entonces esos caballos de paso se paseaban y la misma gente miserable y hambrienta y de escasos recursos económicos se quedaban admirados y aplaudían la vanidad y la vanagloria y iban cientos de esos caballos que de pronto desaparecieron, no han aparecido más. Y así se metían en las cantinas y tratando como de husmear para ver de tal manera que, profesor, pero lo del Nobel, profesor. Bueno, el Nobel es sencillamente algo que viene del crimen. Del crimen. ¿Ustedes creen que después de tantos miles de muertos? Yo me encontré con el profesor de la OS, un amigo ahí en el parquecito del barrio Valle, donde precisamente esas bancas, antes que el doctor Alechar hiciera de último, porque creo que un parquecito ahí de unos cuantos metros y ya de último, como con la gente cansada, oye, algo aquí, que aquí se meten marihuana y meten todo y tal. Y entonces fue cuando le pusieron una placa y empezaron a hacer esa vaina, ese parquecito ahí. Pero esas bancas y ese parque lo inició los hermanos Morales, los mismos que hicieron en granito las paredes del Colegio San Francisco y la iglesia San Francisco allá frente al tanque de la Delicia, donde está hoy un almacén grandísimo ahí creo que se llama Éxito, Vivero, no sé, una vaina así. De todas maneras que los hermanos Morales, donde estaba el Tuki Tuki, el Pellejo y Rafael Morales, que eran los graniteros especializados y los únicos que dominaban el granito aquí en Barranquilla, tenían todos los contratos. Un día hicieron unas bancas ahí, hicieron una carreterita ahí pequeña como para transeúnte y ya ese fue el comienzo del parque y el reemplazo de la placita del Valle donde se jugaba fútbol. Ahora después al echar hizo una canasta ahí que nada más se mete Manuel Casiani a practicar y otro ahí, entonces ahora salen unos guacharacos del barrio que andan pegados de Lleras ese nieto del antiguo Lleras Restrepo, y que yo gestioné el parque y nunca ha llegado ni a edil ni a nada. Por lo tanto, rasguñando y tratando de sacarle plata, sobando chaqueta a esta gente que son en última instancia los que hacen las brechas sociales. Por lo tanto, profesor, pero dígalo eso de bola, ¿y quién es ese que iba a romperle en la cara a Alfred Nobel un premio si se lo traía? Porque García Márquez lo aceptó, profesor. No, los premios son algo que ya un ser logra y después de ahí viene la decadencia. Ya para el sueño y los afanes de un deportista, de un boxeador, de un escritor o de un político, de lograr un premio Nobel, significa que después de ese premio ya le queda es bajar
porque ya hasta ahí llegó la cúpula, la cima de sus afanes por los cuales esgrime tal vocación o se inclina por tal vocación. El premio Nobel, aquí hay un hombre que hizo 125 libros y se llama José María Vargas Vila. Cuarto elemental. Y José María Vargas Vila, el más exquisito de los, solamente comparado con Víctor Hugo en Francia, el de Los Miserables, y el jorobado de Nuestra Señora de Nostradam, y Calle 93. Vargas Vila lo hubiera roto. El que hizo la obra de la loba, sí, la caída de Bizancio, los Césares, etcétera, porque ese hombre era tan ensimismado en sí mismo y consciente de su conocimiento y sus investigaciones en los libros, que él fácilmente a Alfred Nobel le hubiera tirado ese premio por allá. ¿Cómo es que un hombre que inventa la pólvora? Yo por ahí tenía el premio, creo que ese libro lo regalé, parece La Guerra y la Paz de Tolstoy, así de grueso, decía el Nobel. Y el Nobel se entrega por determinada regla. Primero, que alguien tenga bastante popularidad en la venta de sus libros, en sus cuestiones, o alguien que pueda ser utilizado en un momento histórico y político, y entonces así como se está sucediendo allá con Venezuela, por eso sí, se está vendiendo una vendedora de patria, la utilizan Estados Unidos o los que dirigen estas cuestiones para dárselo a una persona que solamente quería que Estados Unidos le metiera la bomba atómica o el murciélago maluco ese que bombardeó Irán, se lo metieran a Venezuela para sacar a un hombre que le dicen Nicolás Maduro, por eso sí. Bueno, entonces en ese sentido ese hombre inventa la pólvora, pero y la cantidad de miles de muertos se arreglarían con aplaudir a alguien que recibe un premio Nobel. ¿O estaríamos esperando igual que Job, que Dios nos mande unos hijos mejores que los que asesinaron? Les hago esa pregunta, queridos estudiantes. Hombre, profesor, en verdad que es así, profesor. Bueno, ustedes se dan cuenta que analizando al de la Ura y las Violetas, José María Vargas Vila, 100 y pico de libros, vendió, y el más famoso en su época, el primero que internacionaliza las letras colombianas, no García Márquez ni otro. Ese hombre José María Vargas, se lo hubiera tirado en la cara a Donald Trump y a esos dirigentes, a Netanyahu. Después de miles y miles de muertos, ya todo se olvida, como historia olvidada del barrio Valle, sí, todo se olvida sencillamente porque alguien recibió un dinerito, ha sido utilizado o para silenciarlo, se le otorga, pero los muertos que han visto. Esperaremos la resurrección, señor, de verdad. Después una bomba atómica es como difícil que lo levanten de una tumba. Por lo tanto, eso de Nobel se le entregan por varias razones. Primero, hay reglas como de la aldea a lo universal. Ahí sí fue lo que sucedió con Márquez. De Macondo a lo universal y de lo universal a Macondo. Y se entrega por ventas de libros. Un hombre que ha vendido bastante libros y se le entrega. Pero hay escritores que no han vendido libros y son mejores. Yo estuve en mis manos al de La Perla, Schoenberg, que no le gustaba la publicidad y paraba metido en una finca y no le daba entrevistas a nadie, ni salía en periódicos, ni nada de esa vaina. Y ese es un librito como el de la Metamorfosis, un delgadito, pero usted lo lee y es tremendo libro. Lo mismo Adiós a las armas, de Ernest Hemingway. Y así, La Metamorfosis, de Frank Kafka, La longevidad del ser, de Milan Kundera. Tantas obras hermosas, y eso nos hace que nosotros analicemos que sí hay manipuleo en estas cuestiones. La gente se va a olvidar y la oposición venezolana ya aplaudiendo y tal, pero aplaudiendo, hubieran aplaudido si por sacar a Maduro bombardean el Palacio de Miraflores para sacar a Maduro, como hicieron con Noriega y tal, y el otro, cuando eran esbirros de ellos mismos y luego ya son enemigos, entonces ya lo que amaban lo odian. Como ya no le sirven a los intereses. Vargas Vila hubiera
roto ese premio y se lo hubiera tirado en la cara a Alfred Nobel, a Trump y a Netanyahu. ¿Cómo va a ser posible que un Judas Iscariotes que vende su patria al mejor postor, sencillamente por unos cuantos votos, se ha galardonado con un premio? Ahora viene, esa es la decadencia de la... ya sea en el campo deportivo o en el campo de las letras. Usted no recibiría un premio, porque a mí nunca, nada más me dieron un premio de 3 libros cuando recitaron en el colegio Carlos Meister, aquí cerquita, a 2 cuadras. El día 7 de abril, Fabián Federico Ferreiro pronunció 4 cuartetos del poema Oda de Arena, y le dio el colegio, los dirigentes del evento del 7 de abril, día de Barranquilla, aniversario de Barranquilla, le dieron 3 libros. Y ese premio me lo trajo él a mí, me lo regaló, porque vivía en mi misma casa. Tome, profesor, yo le doy ese libro porque usted es el que se lo merece. Yo lo que hice fue leerlo. ¿Y qué te dieron, Fabián? Bueno, aquí está, sacó Stendhal, rojo y negro. Stendhal es el de la Cartuja de Parma y otros libros hermosísimos. También Piel de Zapa de Honoré de Balzac, de Francia. Y de un premio Nobel precisamente de Vargas Llosa, Pantaleón y los Visitadoras. Entonces el único premio que me he ganado. Lo demás ha sido que yo creo que temen los demás poetas, que muchas veces no son ni de aquí de Barranquilla, sino de otras partes. Y son los que se adueñaron de las cuestiones culturales y tal. Pero usted no puede, por eso, no, porque yo los puedo hacer volar como la dinamita y la pólvora de Alfred Nobel hace volar un estadio, hace volar una catedral, hace volar la Casa Blanca, hace volar el Palacio de Miraflores, etcétera, etcétera. Y lo más suavecito, bueno, a través de bala, matar a un bandido. ¿Y por qué no matan a Julanito de tal? Yo no sé, porque hay alcahuetismo y guerra de los medios informáticos donde le echan toda la porquería a alguien que les pertenece precisamente a ellos. Y eso es lo que me da risa como poeta y como escritor. Profesor, con usted nadie puede, ¿no? Es que yo no he querido que nadie pueda, sino que la verdad. Por la verdad, un judío mató a un judío. El simio mató al simio. El colombiano mata al colombiano. El gringo mata al gringo. Y así el hombre mata al hombre. Y Alfred Nobel mata a miles con su invento de la pólvora. Ese es el famoso Alfred Nobel, el famoso premio Nobel, ya sea de la paz, de literatura o de lo que sea. Usted es grande, profesor, y eso que nada más ha hecho 2 libros, ha medio imprimido 2 libros de más de 10 que tiene ahí en el cuarto, en archivos. Nos vemos en la próxima.